En una Nochebuena silenciosa, cuando el mundo celebra y tú solo escuchas el eco de lo que perdiste. A veces el mayor regalo no llega envuelto en papel brillante, sino en una pregunta que cambia todo. ¿Y si la soledad no fuera un castigo, sino una oportunidad para reencontrarte contigo mismo? Esta es la historia de Leo, un hombre que en medio del dolor descubrió la calma. Si alguna vez sentiste que el silencio te hablaba, quédate. Esta historia podría recordarte quién eres realmente. Dale play al viaje. Suscríbete si crees que las historias también pueden sanar. El regalo inesperado. Capítulo 1. La casa vacía en Nochebuena. La Nochebuena había descendido sobre la ciudad, cubriéndola con un manto de silencio y nieve. A través de la ventana de su moderno apartamento, Leo veía las luces de los vecinos parpadear en rojos y verdes intermitentes, proyectando figuras danzantes en su propia pared desnuda. Desde algún lugar lejano le llegaba el eco apagado de un villancico, una melodía alegre que chocaba con el vacío de su salón. El olor a pino emanaba de un pequeño árbol de Navidad que seguía envuelto en su red, apoyado contra una esquina como un invitado no deseado. Leo, recién divorciado y dolorosamente solo, sentía una profunda nostalgia que se le había instalado en el pecho como un peso físico. Deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono y se detuvo en una foto del año anterior. Él, su exmujer y sus 2 hijos, todos sonriendo, con gorros de Papá Noel y rodeados por el caos feliz de papeles de regalo rotos. Un nudo se le formó en la garganta. La felicidad de ese recuerdo era ahora una fuente de tormento. Su mente era un torbellino de pérdidas, las tradiciones rotas, la risa de sus hijos que no llenaba la casa, el futuro que se había desvanecido. Fue en el fondo de esa abrumadora tristeza, allí donde el dolor parecía absoluto, que una nueva conciencia comenzó a emerger. Pues a veces, solo en el vacío más profundo se crea el espacio necesario para escuchar una verdad. Capítulo 2. El mentor estoico. No fue una aparición ni un sonido audible, sino una conciencia clara y serena que se abrió paso entre sus pensamientos caóticos. Una voz interior, firme pero sin juicio, a la que le puso el nombre de Kael. Kael, ¿qué es lo que realmente te duele en este preciso instante, Leo? Leo parpadeó, confundido por la claridad de la pregunta en su propia mente. Respondió internamente, con la desesperación de quien se ahoga. Que me duele, todo, esta casa, el silencio, que es Nochebuena, Nochebuena, mis hijos, su risa, no están. He perdido, todo, la foto en el teléfono, los recuerdos me están matando. Kael, el dolor que sientes es real. Nadie lo niega, pero tu sufrimiento es una mezcla de muchas cosas. ¿Te gustaría separarlas para verlas con más claridad? Leo se resistió por un momento. ¿Qué sentido tenía analizar el dolor? Solo quería que desapareciera, pero la voz era paciente, una invitación a la calma, no una orden. Asintió para sí mismo, un gesto mínimo en la quietud de la habitación. Kael le propuso entonces un simple ejercicio para entender su situación. Capítulo 3. Separando lo controlable de lo incontrolable. La voz de Kael usó una metáfora que Leo, un hombre de su tiempo, pudo comprender al instante. Kael, tu mente es un barco en una tormenta, Leo. No puedes calmar el mar. Ese es el mundo exterior con sus eventos inevitables. Pero tú eres el capitán. Siempre puedes hacerte cargo del timón. Tu poder no está en detener las olas, sino en decidir cómo navegar a través de ellas. Para Kael, el sufrimiento de Leo no provenía directamente de los hechos, sino de su juicio sobre ellos. Le propuso organizar sus pensamientos en una tabla simple para visualizar esa idea fundamental de la filosofía estoica: la dicotomía del control. Fuera de mi control, el hecho de que sea Nochebuena. Bajo mi control, mi juicio sobre lo que debería ser esta noche. Fuera de mi control, que mis hijos no estén aquí conmigo. Bajo mi control, ¿cómo elijo recordarlos? Con gratitud por su existencia
o con amargura por su ausencia. Fuera de mi control. El divorcio ya ha ocurrido. Bajo mi control, mi respuesta a esta nueva realidad, la autocompasión o la dignidad. Fuera de mi control. El dolor inevitable de la pérdida. Bajo mi control. Mi decisión de no añadir sufrimiento a ese dolor con malos juicios. Fuera de mi control. Las opiniones o juicios de los demás sobre mi situación. Bajo mi control. El valor que le doy a mi propio carácter y a mis acciones virtuosas. Leo observó la tabla mentalmente y por primera vez en semanas, una pequeña brecha de luz se abrió en su oscuridad. La lógica era innegable. Kael, entenderlo es el primer paso. Ahora la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con el timón en esta noche? Capítulo 4. La elección de la virtud. El cambio en Leo no fue una explosión de felicidad, sino algo mucho más sutil y profundo. Una sensación de alivio, como si le hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Comprendió la enseñanza de Epicteto que Kael le susurraba. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. El dolor por la ausencia de sus hijos era real, un hecho inalterable de esa noche. Pero el sufrimiento añadido, la sensación de fracaso, la injusticia, la autocompasión, era una historia que él mismo se estaba contando. Y si él era el narrador, podía cambiar la historia. Miró la foto en su teléfono una última vez. Pero en lugar de la nostalgia paralizante, sintió una punzada de gratitud por los momentos felices que sí existieron. Guardó el teléfono. Se levantó del sofá, con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió al pequeño árbol de Navidad, todavía prisionero en su red. Con movimientos lentos y deliberados, cortó la malla y extendió sus ramas. No lo hizo por obligación festiva, sino como un acto de autorrespeto. Desenvolvió una pequeña caja de adornos y comenzó a colgarlos, uno por uno. Colgó una esfera roja, no como un tributo a una alegría pasada, sino como una promesa para el futuro. Un acto de dignidad para que cuando sus hijos volvieran, encontraran un hogar y no las ruinas de uno. Cada adorno era una elección, la elección de la dignidad sobre la desesperación, de la acción sobre la parálisis. Esa pequeña acción deliberada comenzó a transformar la atmósfera del apartamento. La luz de la única lámpara encendida se reflejaba en los adornos, llenando el espacio de destellos cálidos. El silencio ya no era opresivo, se había vuelto sereno. Capítulo final. Paz en medio del caos. Al final de la noche, Leo se sentó de nuevo, pero esta vez con una taza de té caliente entre las manos, contemplando el pequeño árbol ahora iluminado. El apartamento seguía estando silencioso, él seguía estando solo. El problema externo no había cambiado. Pero él sí. La soledad ya no era un abismo de desesperación, sino un espacio de calma y reflexión. Había recuperado su centro. No era el final de su dolor, sino el principio de una nueva forma de habitarlo. Mañana sería otra prueba, pero esta noche había encontrado el timón. Había hallado una paz que no dependía de que el mundo se ajustara a sus deseos. Comprendió que el verdadero regalo de esta Nochebuena no había llegado en una caja envuelta en papel brillante. El regalo era interno, la comprensión de que, incluso en la noche más oscura, él seguía siendo el capitán de su alma. Miró por la ventana la nieve que caía suavemente, cubriendo la ciudad en un blanco puro. No pensó en la familia que no estaba, sino en el calor de la taza entre sus manos, en el parpadeo de las luces del pequeño árbol, en el silencio que ahora era un compañero. Pensó en cuánto anhelaría esta paz si no la tuviera. Y por primera vez esa noche sintió una serena gratitud por el momento presente, justo como era. Y fue suficiente. A veces la vida no cambia, pero tú sí. La paz no llega cuando el mundo se calma, sino cuando aprendes a sostener el timón incluso en la tormenta. El verdadero regalo no estaba bajo el árbol, estaba en su alma. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario. Comparte esta paz con alguien que la necesite
y suscríbete para seguir explorando historias que transforman.